Hola a todos y bienvenidos a este webinar académico. Gracias a los que estáis ahora mismo online para conocer más acerca de cómo os vamos a contar hoy cómo podéis llevar la transformación digital a vuestras instituciones. Este webinar está organizado por parte tanto de YouPlanner como de Microsoft y mi nombre es Diego Martínez, soy el responsable técnico del equipo de educación en Microsoft en España. Quisiera dar sobre todo las gracias, además de a todos los que estéis unidos, a YouPlanner por ayudarnos a organizar este webinar y sobre todo por todo el contenido y experiencias que os van a mostrar durante el día de hoy. Lo que nos gustaría con este es un poco llegar a todos vosotros más allá de esas labores que solemos hacer en el día a día y ver cómo podemos utilizar realmente la tecnología para ayudar a todos esos estudiantes que tenemos en nuestras instituciones a conseguir más, a ser más activos, a tener ese éxito académico que al final es tanto el que buscan ellos como el que buscamos nosotros como instituciones. Así que simplemente os quería dar la bienvenida a esta conferencia y sin más dar paso a mis compañeros de YouPlanner para que nos muestren todo su trabajo, todo lo que están haciendo y cómo es el modelo replicable que podéis llevar a cabo. Así que adelante. Hola, Diego. ¿Me escuchas Hola, bien? ¿te escuchamos? Sí, te escuchamos. ¿Cómo están? Bueno, como decía Diego, vamos a hacer un breve repaso. Me pidieron que hablara de transformación digital y de alguna forma elaboré una presentación que va pasando desde por qué necesitamos transformación digital hoy día en las universidades, que creo que es una de las respuestas o una de las preguntas fundamentales en todo esto. ¿Por qué transformación, básicamente? Y luego, de manera muy breve, les voy a mostrar algunas de las cosas que estamos haciendo. La idea es que sea, es difícil, yo sé, que sea una presentación 100% dinámica por el medio en el que nos estamos comunicando, pero si tienen preguntas o si me quieren interrumpir, les dejo abierto el llamado a que me puedan hablar por chat. Yo voy a estar mirando y básicamente voy respondiendo a medida que vamos avanzando. Entonces, como les dije, la idea de la presentación es una presentación de un corte más académico. La idea es que se vayan aquí todos con algunas tareas de leer, de estudiar, de empezar a ver por qué es importante y qué hace que la transformación digital hoy día estemos todos hablando de esto, y no solo en el mundo educacional, sino que transformación digital hoy día, donde vayamos, es el gran tema. O sea, ¿qué hace que hoy día pase a ser esto el gran tema? ¿Mm? Y en ese sentido, quería primero hablar de transformación, ¿ah? Y cuando hablo de transformación tecnológica, en este caso, la palabra tecnología la tomo desde un punto de vista de lo técnica, no desde la tecnología de un celular, sino que la tecnología basada en ciencia, en lo que siempre hemos entendido desde lo que sabemos y lo que podemos transformar. Entonces, siempre me gusta partir a mí estas presentaciones haciendo un poquito de historia y empezar a entender, como les dije yo, el contexto y por qué transformación digital hoy día es un tema. Entonces, lo primero que les quería mostrar es esto, ¿ah? Yo no sé cuántas veces todos hemos escuchado esta frase, las personas somos, o el Homo sapiens es el único animal que, y la verdad es que cada vez que la escuchamos no pasa mucho tiempo en que aparece alguna noticia o algo que dice que hay algún animal que sí lo hace, ¿ah? Entonces, cuesta un poco y cada vez que yo hago esta pregunta, cuando hago clases, cuando estoy en otros contextos, es difícil responderla, porque nos dijeron que éramos el único animal que razonaba y básicamente se desmoronó, ¿ah? Después también nos dijeron que éramos el único animal que vivía en sociedad, ¿ah? Y también eso fue desbancado. Y así fuimos con muchos. Somos los únicos que utilizábamos artefactos de la naturaleza para poder hacer herramientas. ¿Ah? También fue completamente desmoronado. El único animal ocioso
¿ya? Y no, tampoco somos el único mineral ocioso, o los únicos que enseñamos. ¿Ah? Y tampoco eso es así. Entonces, ¿qué es lo que nos hace humanos? Y esa es una de las primeras preguntas. Y esta es una frase un poco elaborada, pero la voy a bajarla. Es el arte, básicamente, de hacer aplicaciones prácticas del conocimiento y de la ciencia. Y ahí empezamos ya a entender un poco más, porque la forma de tomarlo es un poco más amplia. Ya no estamos hablando de algo que es netamente específico, sino que estamos tomando la pregunta desde una manera bastante más amplia, hacer aplicaciones prácticas del conocimiento de la ciencia. ¿Y qué es eso? Básicamente es transformación. Entonces, si vamos, y, y no sé, y aquí ya les doy el primer libro que me encantaría que leyeran, que es un libro que no tiene que ver con educación, que tiene que ver con cómo la cocina ha moldeado de alguna forma la sociedad. Y básicamente el autor, que es un académico y un escritor bastante famoso, es una novela bien entretenida, habla de la transformación, ¿ah? Y la transformación que significan los distintos hitos de la historia que han ido de alguna forma moldeando lo que hacemos desde el fuego hace 1,5 millones de años. Eh, Imagínense la transformación que significó el descubrimiento del fuego. O sea, pasamos de oscuridad a tener calor, a tener seguridad, a tener salud. ¿Ah? Pudimos cocinar nuestros alimentos, lo que significa que nutricionalmente también el humano evolucionó. Entonces, lo que aprendíamos antes de este hito a lo que empezamos a aprender después son cosas completamente distintas. O sea, la educación cambió completamente, y no solo la educación, cambiaron muchas cosas. Y así hay hitos distintos en la historia que hacen que todo cambie. ¿Ah? La agricultura. Las fechas nunca son exactas cuando uno investiga este tipo de temas, pero aproximadamente del 12.000 al 9.000, el desarrollo de la agricultura nuevamente cambió todo. O sea, si yo sabía algo antes de esto, lo que tenía que aprender después de este hito era completamente distinto. ¿Ah? Y hay varios hitos que son de esta forma, o sea, desde el descubrimiento del fuego, que les dije yo, a la agricultura, la rueda. O sea, lo que pasó con el descubrimiento de la rueda fue atómico. ¿Ah? De alguna forma, yo tenía ciertos parámetros de cómo tenía que construir, cómo tenía que transportar, y luego eso todo cambió. No es, yo creo que no es necesario entrar a lo que fue la revolución tecnológica, que significó los adelantos que puso Roma en el plano, todo lo que es arquitectura, todo lo que es el desarrollo de la tecnología bélica es bastante importante. Pero luego de Roma, aproximadamente en el año 1000, pasa algo súper interesante, ¿ah? Y es que aparecen las primeras universidades. Las primeras universidades, creo que son Oxford y la Universidad Sorbona, y puede ser que me equivoque en ese punto, pero aparecen cerca del año 800, 900 después de Cristo. ¿Y qué es por qué nacen en este punto? Si se fijan, este punto de alguna forma estamos terminando un ciclo bastante importante, que es el ciclo de la época antigua, donde si bien tuvimos varias revoluciones tecnológicas o varios cambios tecnológicos que nos hicieron de alguna forma adaptar la educación y la sociedad completa, no significaron en algún punto un cambio radical, porque el periodo entre ellos era muy amplio. O sea, estamos hablando de, y aquí los tengo anotados, 1,4 millones de años entre que se descubrió el fuego y la agricultura, 8.000 años entre la agricultura y la rueda, y así. Lo que nos permitía, o lo que nos tenía de alguna forma, nos daba tiempo para poder adaptarnos y para poder de alguna forma cambiar los procesos, cambiar la educación, cambiar las cosas. Ahora, cuando termina la Edad Media, y ustedes saben, no es casualidad que hayan 4 grandes hitos citados como el final de la Edad Media, que son la imprenta, básicamente, la toma de Constantinopla por parte de los otomanos, la caída de Granada en España, y básicamente
el descubrimiento de América, que es uno de los más citados, y 3 de esos son altamente tecnológicos. O sea, nuevamente estamos viendo que hay una transformación tecnológica que nos hace que empecemos a pensar todo de nuevo. Y la época que viene es bastante más rápida. Es una época donde ya tenemos universidades y donde empezamos con la especialización. Aparece la ciencia y empezamos de alguna forma a hacer cambios tecnológicos importantes cada mucho menos años. O sea, vemos que si antes estábamos hablando de 8.000 años entre medio de un cambio tecnológico y el otro, ahora estamos hablando de 60 años, de 50 años entre, por ejemplo, que fue la revolución industrial, la gran revolución industrial que fue básicamente el manejo del vapor por parte de los seres humanos. O sea, nuevamente estamos hablando de transformación de ciencia en algo práctico. Pasando por el primer automóvil, si se fijan, lo cité en el 58, que es cuando aparece básicamente el primer automóvil esencial, pero pasando por la aviación, la bomba atómica, o sea, ese sí que es un cambio radical y cambia completamente la sociedad, el hombre a la luna. Entonces, estamos viendo que todos estos hitos de alguna forma fueron nuevamente cambiando cada vez en cómo teníamos que aprender. Significaba que las universidades tenían que adaptar sus programas a estos nuevos inventos, a estas nuevas revoluciones que estaban apareciendo. Pero nuevamente era fácil. Cuando hablamos de que tenemos 50 años entre que se inventó el automóvil y la aviación, o tenemos básicamente 30 años entre la bomba atómica y la llegada a la Luna, significa que los programas tenían todo ese tiempo para poder adaptarse. Teníamos programas que eran altamente rígidos y esos programas de alguna forma se le iban haciendo ciertos cambios que permitían que respondieran a lo que iba pasando. Y cito como el final de esta gran era, yo la llamo de la especialización, la caída del muro de Berlín. La caída del muro de Berlín, si bien no es una revolución tecnológica per se, hizo que muchas cosas cambiaran. O sea, siempre cito, hay un gran ejemplo que es el tema del agua, el acceso al agua. Antes del 89 no teníamos estadísticas mundiales del acceso al agua. Después del 89, básicamente, empezamos por primera vez a ver estadísticas mundiales de educación, de acceso, de varias cosas que no estábamos viendo. Y la sociedad de alguna forma se transformó en algo mucho más social. Y desde todos los puntos de vista empezaron a aparecer programas educacionales que apuntaban de alguna manera a esto. O sea, empezamos a tener programas que eran mucho más dedicados ya no solamente a la ciencia bélica, o a la medicina, que eran cosas que pasaban antes, sino que desde el 89 ya empezamos a transformar nuevamente la educación en algo completamente distinto. Y así empezaron los cambios digitales, o la era digital. En el 95, desde Windows, yo creo que gran parte de los que estamos conectados acá sabemos el impacto que significó eso para nuestras vidas. 10 años después ya teníamos Facebook, o sea, la revolución de las redes sociales. Hoy día es impensable que alguien ande por ahí sin consultar la red social de turno. El 2010, el cloud computing, si bien el cloud computing viene un poco antes, la gran revolución se dio cuando esto se hizo altamente disponible para todos. O sea, si bien al principio las empresas sí podían tener acceso a cloud computing, cuando esto se disponibilizó para todas las personas de la mano de servicios como el de Azure de Microsoft, básicamente empezamos a utilizarlo y esto significó que todo cambió nuevamente. Cito Pokémon Go, y aquí siempre es un poco susceptible a la risa de cuando estoy dictando esta cátedra, pero el Pokémon Go es un juego, para los que no lo conocen, es un juego, una aplicación de celular. La importancia que tiene el Pokémon Go no es que sea un juego o no es que haya revolucionado de alguna forma alguna tecnología. Lo que hizo Pokémon Go fue básicamente derribar un mito que estaba hace mucho tiempo en el aire, y que era que la gente no se iba a sumar al tema de la realidad virtual o la realidad aumentada. Y luego de Pokémon Go, básicamente el desarrollo de las aplicaciones de realidad virtual y de realidad aumentada explotó, porque se dieron cuenta que la gente sí estaba dispuesta a estas nuevas tecnologías. Y así, en el 2016, vimos que un algoritmo derrotó al campeón mundial de Go. De hecho, hace poco liberaron un documental muy, muy entretenido, también se los recomiendo para que vayan anotando,
pero son cosas importantes que van pasando, y ya no vemos estos periodos entre medio de 1000 años que yo les mostraba al principio, de 50 años, sino que vemos que la tecnología se está revolucionando cada 2 años, cada 4 años. Lo que no nos da tiempo para adaptar nuestros programas, no nos da tiempo para rediseñar la educación completa. Entonces, estamos en un punto donde hay que pensar todo de nuevo, pero ya no hay que pensar en cómo hacemos un programa de nuevo, sino hay que pensar desde cero. O sea, cómo repensamos la educación, cómo repensamos lo que está pasando. ¿Ah? El gran desafío hoy día, y esto ya es algo que es más personal, pero creo que después de todo lo que he leído, y créanme, he ahondado bastante en el tema, es la data. Hoy día el 20% de la data que se utiliza en el mundo, y esto es una regla de 80-20 nada más, pero aproximadamente entiendo que es bastante acertada, es estructurada, es decir, que yo básicamente puedo buscarla en Google y aparece y está estructurada, está normalizada, que la llamamos, y se puede entender. ¿No? Pero básicamente el 80% de la data que se genera hoy día es desestructurada. Son tweets, son posts de Instagram, y son comentarios. ¿Y cómo vamos a manejar esa data? Esa yo creo que es la gran pregunta que viene hacia adelante, y que de alguna forma tenemos que empezar a abordar, no solo desde la educación, sino que desde todo el plano, yo diría que público. Entonces, después de contarles de alguna forma esa historia, les quería hablar de transformación en la educación. Y lo que yo les decía, ya no es, después de todo el susto que les metí, ya no es digital. Hoy día estamos llamados, lo que digo abajo, es hacer un cambio radical en lo que es la educación. Tenemos que pensar las cosas de nuevo. Otro libro súper interesante que les recomiendo, Think Like an Engineer. Este es un profesor de Singapur, del NUS, una universidad o un programa de ingeniería bastante respetado, Mushtaq Al-Atabi, y él escribe, y no específicamente de ingeniería, sino que él empieza a escribir sobre cómo la ingeniería o el pensar como un ingeniero, el pensamiento sistemático de un ingeniero nos ayuda de alguna forma en todos los problemas del día a día. Y de alguna forma también empieza a empezar a entrar esto del famoso STEM. Y yo creo que ya muchos de acá lo han escuchado, pero cómo empezamos a enseñar ya en los colegios el pensamiento sistemático. ¿Por qué? Porque el pensamiento sistemático finalmente se aplica hacia todo, no solamente hacia la ingeniería. Y empezamos a ver que en carreras que son altamente sociales necesitamos pensamiento sistemático. Y Mushtaq Al-Atabi habla en esto de 4 grandes desafíos para lo que es la era que viene. Él habla primero del acceso al agua, como uno de los grandes desafíos que se vienen para estos años. La energía, las ciudades inteligentes, y adivinen cuál es el cuarto, la educación. La educación es un tema que hoy día está impactando en todas partes. La educación, de cómo la repensamos y por los cambios que yo les he comentado, hoy día de alguna forma está en alto cuestionamiento, porque las universidades no hemos sido capaces de sumarnos de alguna forma a este nuevo mundo digital. No hemos sido capaces de entender los cambios, y hoy día estamos de alguna forma peleando para poder estar ahí, pero no hemos entendido bien qué es lo que pasa. Aquí solamente un par de titulares. Latinoamérica solamente tiene una institución en el top 100 del mundo, y si vamos al top 500 no son más de 10. Entonces, ¿qué pasa ahí en temas de calidad? Tenemos brechas de habilidades gigantescas. Entonces hablamos de que, además de que no estamos en los rankings, de que tenemos baja calidad, de que los alumnos que estamos insertando en el mundo laboral no están preparados para hacerlo. Y me voy al caso de Chile particular. Yo sé que acá hay gente de muchas otras regiones, pero son datos que manejo mejor, y por eso me interesa mostrarlos también. Y sé que también se homologan a la realidad de bastante de los países de la región, y también bastante de los países de habla hispana.
El 22.1 de los estudiantes de pregrado dejan los estudios en el primer año. Estamos hablando de que tenemos deserción alrededor de un 50% en los programas de pregrado, lo que significa que la mitad se está yendo en primer año. Y no solo eso, también, solamente, como les decía, la mitad se va a haber graduado antes de los 29 años. O sea, también temas de graduación está altamente cuestionado. Entonces, aquí me pasa algo pasa algo importante. La última frase que siempre pongo es esta. ¿Por qué la educación? Este también es otro libro súper interesante, también se los recomiendo. ¿Por qué la educación o el sistema educacional es una pérdida de tiempo y plata? Este libro es de Bryan Caplan y básicamente habla del caso de la educación en Norteamérica. Es un libro súper interesante porque te muestra una mirada completamente contraria a lo que estamos todos acostumbrados a ver. O sea, todos aquí, y los que estamos conectados, tenemos un background importante en la academia. Estoy seguro que varios de acá también han enseñado. Entonces, ¿qué hace que alguien, y no solo alguien, sino que alguien que está en el medio académico, Bryan es un académico, escriba esto? Y haga todo un caso sobre por qué la educación no funciona. Entonces, esto es un síntoma de algo que está pasando y que es real, y que tenemos que abordar desde ya. Entonces, habiendo hecho esa breve pero bastante larga introducción, les quería hablar un poco de cómo rompemos esto, cómo damos el salto y cómo entramos en lo que es la transformación digital y cómo avanzamos. Aquí tengo es un paper, pero también súper interesante. Fumi Kitagawa es una académica de la Universidad de Edimburgo, bastante importante en temas de tercera misión. Pero lo que habla en este paper es cómo las instituciones, al vincularse más con el medio, empiezan a cambiar su estrategia completa. Y cómo la sociedad de hoy está cambiando. Entonces, empezamos a hablar de que ya no basta con las 3 misiones centrales de las universidades. Ustedes saben que las universidades tienen básicamente las misiones de enseñanza, investigación, y en los últimos años se ha agregado transferencia, sino que empezamos a hablar ya de 5 misiones. La gestión del cambio, importantísima. Cómo nosotros subimos a los profesores, a los alumnos, a los administrativos, a los cambios digitales o a los cambios que están viniendo. Temas de aprendizaje, ya no hablamos de enseñanza, hablamos de aprendizaje, tenemos que asegurarnos que los alumnos aprendan. Temas de investigación, va a estar siempre. Internacionalización, entonces ya no empezamos a hablar de universidades que están insertas en un solo medio, sino que empezamos a hablar de universidades que tienen que salir al mundo. Y transferencia, que se ha volcado en uno de los grandes temas hoy día, en cómo las universidades rotan su estrategia para poder responder al medio. Y hablamos de indicadores. Siempre hemos hablado de los 6 grandes indicadores de la educación, que son la retención institucional, los rankings, la matrícula, la empleabilidad de los alumnos en el primer año de egreso, publicaciones, que por lo general siempre hemos mirado las revistas más prestigiosas, y el número de doctores que tenemos como profesores. Hoy día estamos hablando de un vuelco completo en lo que son los indicadores académicos. Y ya a las universidades no les basta mirar 6 indicadores o 7 indicadores, sino que estamos mirando, y aquí yo hice una selección, pero la lista que yo uso por lo general cuando hablo con universidades tiene más de 80 indicadores. Entonces, ¿cómo hoy día una universidad es capaz de tomar todos estos distintos vértices o estas distintas cosas que hay que mirar y empezarlas a hacer funcionar juntas? Y es un problema de datos. Y siempre recaemos en que es un problema de datos. ¿Cómo yo hago el manejo de esta cantidad de datos hoy día y que me permita tomar decisiones, básicamente? Otro libro que les recomiendo, después, si no lo notaron o si a alguien le interesa, no tengo ningún problema, después les puedo mandar los nombres y les puedo mandar toda la información de lo que les he ido contando.
repensando la educación en ingeniería. Si bien está ambientado a lo que es la ingeniería, este libro de alguna forma fue una de las primeras aproximaciones desde la educación a los modelos por competencia, y fue el CDIO. Este libro es del 2007, nosotros sí las competencias vienen desde el 98, prácticamente los modelos por competencia vienen sumándose a la educación. Ustedes saben que los modelos por competencia nacieron en el mundo laboral, no en la educación, y lo hemos venido adaptando, y creo que la primera gran adaptación fue el profesor Crowley del MIT, que lanzó este libro con estos otros profesores. Y básicamente lo que dice Crowley es algo bastante interesante, y él habla de una tensión irreconciliable, y fíjense bien en las palabras, entre lo que es la educación técnica, es decir, que yo tengo que seguir enseñando por contenido, y lo que es la necesidad o la cada día creciente necesidad de contar con habilidades personales e interpersonales en los alumnos que estamos graduando. Entonces, lo que hace interesante esta visión es que no desmoronamos de alguna forma todo lo que es el contenido, sino lo que estamos haciendo es crear un ambiente donde yo educo por contenido y también educo por competencia. Y así, hoy día también, como les comentaba, no basta solamente mirar los indicadores que voy a tener dentro del ciclo del alumno, o sea, del ciclo de vida del alumno, sino que tengo que empezar a mirar desde dónde viene el alumno, el perfil de ingreso, y tengo que empezar a mirar hacia dónde va el alumno, hacia lo que es el perfil de egreso. Esto que les estoy mostrando acá es un ciclo de vida que hemos armado aquí en UPlanner de cómo el alumno va progresando. Y cada día tenemos que agregar más etapas. O sea, al principio teníamos solamente desde postulación, una vez que está dentro, y placement en primer año, pero hemos tenido que alargar las etapas. Hoy día ya hablamos de éxito laboral. No hablamos solamente de postulación, sino que hablamos de postulación, pero vamos un paso más atrás y hablamos de cuando es un prospecto, cuando está en la educación media. ¿Cómo las universidades, entonces, la siguiente pregunta, se van a empezar a hacer cargo de también un perfil que está creciendo en el tiempo? O sea, ya no se tienen que preocupar solamente del alumno que entró, sino que se tienen que preocupar del alumno que está interesado en entrar. Los modelos por competencia son, como les decía yo, bastante nuevos en el mundo educativo. Y lo que hacen, básicamente, es permiten tener una mirada más holística de los programas y de lo que estoy logrando con los programas. Siempre se habla del aprendizaje versus enseñanza. Yo creo que no es necesario que ahondemos en eso. Pero esto es importante. Desde la educación, o sea, desde la educación o desde una mirada altamente académica en la educación, o si yo diría la teoría bien concreta, habla de que básicamente competencias son distintos aprendizajes, son distintas habilidades. Y lo que hay que empezar a entender, y ya esto también es un tema que hemos visto con toda la experiencia que tenemos en implementar este tipo de modelos en universidades, es que lo importante aquí es que cada universidad tenga su propia definición de cómo quiere establecer competencias, cómo quiere establecer aprendizaje o cómo quiere establecer habilidades. Es muy difícil pretender tener un solo modelo estandarizado que se aplique a todas las universidades, porque básicamente no es solamente la universidad, sino que, como yo les contaba, hoy día es todo un plano educativo que conversa con la universidad. Yo no puedo comparar hoy día dos universidades. ¿Por qué? Porque sus alumnos son distintos, van a trabajar en lugares distintos los alumnos, y por mucho que estén en el mismo país o en la misma ciudad, por lo general los perfiles son los que definen cómo yo quiero trabajar con esos alumnos. Entonces, hoy día lo que hablamos de los modelos por competencia es que tienen que flexibilizarse. Cuando partimos con los modelos por competencia atrás en el año 98, pretendíamos tener modelos hartamente rígidos, y a lo que está evolucionando esto es a modelos por competencia que son más flexibles. Y como les decía yo, cada universidad tiene que empezar a definir sus propios sistemas. Es difícil empezar a intentar de copiar modelos fielmente, porque por lo general no se aplican.
Entonces, me remonto aquí al quinto punto que les tengo, el de abajo. Dice, muchas veces se trata primero de entender qué es lo que podemos medir, más que saber qué es lo que queremos medir. ¿Ah? Y aquí doy vuelta un poco, porque sé que en otros módulos siempre se habla al revés, o sea, de primero saber qué es lo que queremos y después ver qué es lo que podemos. Aquí, lo que yo llamo normalmente a las instituciones es a entender bien qué es lo que tienen internamente, para saber qué se puede medir. O sea, aquí trabajamos desde las fortalezas, no trabajamos desde la brecha, por decirlo de alguna forma. ¿Ah? Y aquí viene uno de los grandes temas. ¿Ah? El 80% de las universidades de Latinoamérica aún utiliza sistemas de gestión legado. Hablo de Latinoamérica como región, pero la idea es separarlo de los países, de países altamente desarrollados. Países altamente desarrollados, el indicador es completamente contrario. Y nuevamente, esto es una regla de 80-20, pero también según todos los papers y todas las cosas que uno lee, son indicadores bastante aceptados. Pero hoy día, uno de los primeros pasos, y aquí ya hablamos de transformación digital desde lo que son las etapas de una transformación digital. En los países, por lo general, y yo diría en gran parte del mundo, estamos en las dos primeras etapas, o sea, cuando somos solamente digitadores de datos o organizadores de datos. Hoy día difícilmente, y hay muy pocas universidades, me he encontrado con muy pocos ejemplos que efectivamente hayan digitalizado procesos o que utilicen procesos, mucho menos redefinir o transformar, que es la gran palabra, transformar procesos. Entonces, lo que yo les decía anteriormente, empezar a pensar en modelos altamente complejos de competencias o altamente complejos de gestión, hoy día para las universidades es muy lejano. Y eso de alguna forma es lo que hemos querido absorber en UPlanner y nos hemos querido hacer cargo. O sea, ya no es solamente de poner una plataforma, que es la tecnología, sino que cuando hablamos de transformación digital, queremos hablar de tecnología, queremos hablar de gestión del cambio y queremos hablar de procesos. Entonces, nosotros básicamente lo que hacemos es entender que esto no es una plataforma, esto es un proceso y las universidades tienen que vivir ese proceso y tienen que entender cuáles son las herramientas que tienen para poder de alguna forma empujar los cambios y empujar la transformación digital de la institución. Entonces, habiéndoles contado de alguna forma, les voy a contar en manera contextual de qué es lo que se trata la transformación digital y por qué es necesaria la transformación digital. Les voy a contar de manera bien breve qué es lo que estamos haciendo. En temas de competencia y temas académicos, nosotros trabajamos básicamente en tres líneas, lo que es la parte académica, lo que es la parte de gestión o planificación y lo que es la parte de Student Success. ¿Ah? Entonces, les voy a contar de alguna forma, y por el título del webinar, les voy a contar sobre la parte académica. Lo que hacemos nosotros con las universidades es trabajar primero desde el orden de los activos académicos que llamamos, el orden de la data. Lo primero que empezamos a entender nosotros es que las universidades hoy día no tienen, o en su mayoría no tienen, datos académicos ordenados. Estamos hablando de datos como programas de curso. Y aquí, ¿cuántos de ustedes tienen en sus universidades, cada profesor escribe el programa de curso como lo quiere escribir y lo guarda en un cajón o lo sube en PDF a una plataforma? Entonces, no tenemos estándares en esos temas. No tenemos, por ejemplo, planes de estudio que están completamente normalizados en temas de datos. ¿Dónde los digitamos? ¿O es simplemente un folleto que se vendió una vez cuando los alumnos entraron al programa y que ese folleto básicamente es lo que manda, con un nombre de una asignatura, pero que no tiene mayor profundidad? Entonces, este tipo de temas son los primeros que nosotros trabajamos con las universidades, en cómo normalizamos o cómo digitalizamos lo que son los activos académicos. Y entendemos que difícilmente una universidad puede empezar a digitalizar sus procesos, por ejemplo, procesos de competencia, si no tiene primero el primer paso, que son los datos básicamente normalizados.
Y una vez que la universidad ha normalizado toda su data, lo que hacemos es empezar a trabajar en modelos por competencia. En modelos por competencia que definimos en conjunto con la universidad, si la universidad no los ha definido, y que los ingresamos a la plataforma para poder hacer un seguimiento y para poder básicamente ir viendo evidencia de si se logran o no se logran esos resultados de aprendizaje. Y solo entonces podemos pasar a la tercera etapa, que es de reportería. Entonces, y simplemente para que vean de manera en vivo o una imagen de cómo se ve lo que hacemos, no es que estemos haciendo rocket science, como le digo yo. Esto es una plataforma como cualquier plataforma que ustedes pueden ver. O sea, ustedes ingresan por un portal y tienen básicamente un nombre de usuario, una contraseña y pueden entrar a lo que es la plataforma. Y ahí entran, de alguna forma, yo les voy contando por etapa, pero vamos estructurándolo desde lo que yo le llamaba los activos académicos, donde yo puedo tener un portal donde básicamente puedo ingresar lo que son los programas de los cursos, y aquí cada profesor podría, por ejemplo, ir poniendo todo lo referente al curso que va a dictar ese semestre. O podríamos tener, por ejemplo, un programa de curso que es horizontal y que básicamente se llena de manera previa y que el profesor solamente va llenando las cosas que son atingentes a lo que él tiene que dictar, por ejemplo, el calendario, o por ejemplo, algunos recursos adicionales. Pero podría yo mantener de alguna forma institucionalmente que una asignatura tiene que tributar hacia ciertas cosas. Teniendo ordenado lo que son los planes de estudio y los programas, como yo les contaba, recién podemos empezar a hablar de competencia. Y lo que hacemos acá también es mantener de manera separada lo que son los modelos por competencia con los que va a trabajar la universidad. Y por lo general las universidades trabajan con distintos modelos por competencia. Modelos por competencia que son formativos, modelos por competencia que son específicos de los programas, modelos que son transversales a toda la universidad con competencias que son nuevamente transversales. Y también nosotros de alguna forma logramos acá mantenerlas todas por separado. Entonces una universidad podría ingresar varias matrices de competencia que llamamos nosotros y empezar a entender cómo esas matrices se relacionan con cada uno de los planes de estudio que va llevando la plataforma. Y finalmente, cuando empezamos a hablar ya de que tenemos todo esto ingresado, tenemos evidencia, tenemos competencias y tenemos todos los datos ordenados, podemos pasar a la tercera etapa, que es empezar a entender por medio de reportes específicos que diseñamos en conjunto con las universidades, porque nuevamente entendemos que las universidades tienen que tener cierta flexibilidad para poder hacer sus reportes. Entonces empezamos a entender ya dónde están los gaps y podemos empezar a hacer transformación de los procesos. Entonces, de alguna forma, lo que hemos hecho es armar una plataforma que va pensada desde el proceso de transformación digital de la universidad. ¿Por qué? Porque entendemos que la transformación digital no es solamente una solución, sino que no es solamente, perdón, una plataforma, sino que es una solución. Y esa solución incluye plataforma, gestión y procesos. Y eso es fundamental para poder avanzar en lo que es la transformación digital de las universidades. Yo con eso voy terminando. Lo que tengo a continuación es muy breve. Les quería contar en 5 minutos sobre un planner. Un planner básicamente nace con el sueño de empujar a las universidades hacia lo que son las tecnologías de la educación. Y lo que hacemos es proponer soluciones que consumen datos de las universidades. Nosotros los procesamos con algoritmos que hacemos nosotros y básicamente que los trabajamos acá internamente. Y lo que hacemos es devolverle información a las universidades que es relevante para poder ir transformando su proceso y para poder ir avanzando en una mejor calidad o en una mejor gestión. Las dos grandes líneas, les comenté que trabajamos en 3 líneas, pero Student Success lo voy a dejar como sombrero de alguna forma porque todo al final apunta hacia Student Success, pero las dos grandes líneas que hoy día estamos trabajando son planificación y gestión académica. Y como yo les contaba, ambas soluciones están pensadas desde un punto de vista de ayudar a la universidad en el escalamiento de la transformación tecnológica, o sea, en ir superando etapas. No entendemos ninguna de las dos soluciones se entiende como una solución única, sino que se entiende como una solución integral
que toma todas las etapas del proceso de la universidad. Perdón, me faltó comentar que también tenemos partners, en especial Microsoft, Elution, bueno, y Nuventic, que nos van ayudando en cada una de estas etapas. Las soluciones Azure, las soluciones cloud de Microsoft son fundamentales para poder ir modelando o para poder ir digitalizando la data y alojando las soluciones. Y luego también trabajamos con Microsoft muy de la mano en generar analítica y generar los reportes que vamos mostrando a las universidades. La historia de UPlanner es bien cortita, partimos en el 2012, sin embargo recién en el 2015 nos establecimos ya con los primeros clientes internacionales y tuvimos una solución más robusta que mostrar. Y desde el 2015 hasta hoy día hemos ido trabajando de manera fluida con las universidades en ayudarlos en lo que es el camino hacia la transformación digital. Hemos tenido grandes casos de éxito, trabajamos con la Universidad de Washington en Estados Unidos, donde les ayudamos a retrasar la construcción de un campus en por lo menos 2 años. Estamos trabajando con la UNAM de México en temas de retención y con la Católica de Chile en temas de acreditación. Hemos logrado optimizar procesos de planificación con resultados importantes, donde hemos sido capaces de bajar el uso de salas de las instituciones y subir por el otro lado el nivel o la cantidad de alumnos que están alojándose en cada sala. Pero tenemos un impacto real y hoy día estamos trabajando también con el gobierno mexicano en intentar de aumentar lo que es la matrícula de las universidades públicas, obviamente que minimizando la inversión que tiene que hacer el aparato público en nueva infraestructura. Entonces le estamos ayudando a ordenar sus procesos para que haya básicamente un impacto, y el impacto se ve, o sea, ya en el 2019 aumentó la matrícula de la UAP, que es la tercera universidad pública más grande del país, de México, en un 11%. Y ese 11% se logró básicamente porque nosotros fuimos capaces de mejorar la distribución de los alumnos en la infraestructura existente de la universidad. Estamos trabajando con las mejores y nos han premiado básicamente no solo instituciones como Microsoft, sino que nos premian también nuestros clientes y eso nos pone muy orgullosos. O sea, básicamente gran parte de lo que hacemos o la forma en que nuestras soluciones empiezan a llegar a nuestros clientes es porque son nuestros propios clientes los que nos recomiendan. Y yo con eso finalizo. Diego, no sé si hay algo más o si hay preguntas que quieran que responda, yo feliz, me dicen. No, simplemente por nuestra parte daros las gracias un poco por mostrar cómo es este camino que se emprendió hace mucho tiempo y cómo las universidades pueden utilizar toda la potencia de, un poco como has comentado, de recursos tecnológicos que empresas como la nuestra pueden, desde Microsoft podemos dar a las universidades, pero cómo hay que encajar esas piezas para que realmente den potencia, den sentido a lo que hacemos en el día a día y cómo soluciones como UPlanner, como todo ese trabajo que estáis haciendo, realmente ayuda a casos de éxito como el que habéis contado con México, con otras universidades a lo largo de todo el mundo. Yo sí que, si los asistentes tienen algún tipo de pregunta, yo creo que podría ser un buen momento para este tipo de interacción. Y si no, tenéis ahí los datos de contacto de UPlanner, los datos de contacto de Microsoft. Entiendo que ya los tenéis disponibles, pero siempre, en el caso de España, nos podéis escribir a educacion@microsoft.com y ahí estamos todo el equipo de educación de Microsoft España para intentar ayudaros. O si no tenéis contacto en el resto de países, en el país en el que vosotros estéis, podéis escribirnos y nosotros nos encargamos de redirigiros a la persona de contacto local. Sí, y solamente comentar, Diego, también el enfoque de la presentación, como les dije al principio, fue bastante más académico. La idea también es que si hay alguien que está interesado, aquí están los datos y la verdad es que estamos siempre disponibles para hacer unas demos de los productos más profundas. La verdad es que me pareció mejor contarles un poco lo que nos motiva
y lo que hemos hecho, y si ya hay un interés por parte de alguien, como les digo, feliz que me contacten a mí o a cualquiera del equipo y felices de conversar más profundamente.